¿Cómo ¿Qué estás? tal, Iván? Muy ¿Todo bien, muy bien? bien. Muy Bueno, bien, che. Una alegría muchas tenerte aquí. gracias por la Bueno, invitación. bueno, me alegro. Che, escúchame, estábamos justo hablando, estaba comentando el tema eh, de la presión tributaria que hay en Argentina sobre las empresas, ¿no? Sí, Y de la estructura tributaria. Mencioné un poco el informe PricewaterhouseCoopers de que pone a Argentina dentro de los principales países a nivel de presión tributaria sobre las empresas. Pero me gustaría que me cuentes vos un poquito más que estás ahí, que haces los impuestos y que enfrentás esa maraña. Que me cuentes un poquito más tu experiencia con el tema tributario y qué problemas ves, o por lo menos cómo lo ves vos en comparación a lo que sería o lo que era en el pasado, porque no es. Argentina no fue siempre así, un mar de no, impuestos, ¿no? no, la verdad es que es una situación súper compleja la que estamos teniendo ahora, porque tenemos impuestos creados en la década del 90 para una economía abierta totalmente, con un perfil totalmente distinto al que tenemos hoy, en una economía totalmente condicionada y en la que se fueron dando una suerte de, se fueron planteando nuevos impuestos que se fueron superponiendo, hicieron de esto una maraña impresionante que cuando la comparamos con los impuestos del resto del mundo, lo que más caracteriza, más allá de la presión fiscal que se ejerce sobre lo que está en blanco, que también hay que diferenciar Ujú. que la presión fiscal que nosotros tenemos es solo sobre el 50% de la población y el resto del 50% de nuestra economía está informalizada. Por lo tanto, ese peso tan grande que tenemos sobre las espaldas hace que esa presión sea muchísimo mayor sin tener en cuenta lo que se recibe a cambio. Es decir, recordemos que los impuestos son el costo que tenemos como sociedad y el costo que pagamos para convivir en sociedad. Y la verdad es que los servicios que recibimos a cambio, que generalmente tienen que ver con la cobertura de los servicios de salud, seguridad, educación, en la mayoría de la gente formalizada termina siempre pagándose por afuera. Entonces, lo primero que nos caracteriza, si uno lo compara con el sistema tributario de otros países, es la complejidad. Tenemos un sistema tributario súper complejo, con una atribución de poderes y de potestades en los distintos niveles de gobierno totalmente descontrolada. Hoy prácticamente se superponen impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre un mismo hecho imponible, sobre un mismo hecho económico, y eso hace que claramente la situación sea muy compleja para adelante. Y esto Claro. no es una facultad de este gobierno en particular, sino que es histórico, y la verdad es que ningún político en la Argentina, ni ningún cuadro político de los que pasaron desde la llegada de la democracia, plantearon una solución efectiva al problema de los impuestos en Argentina, dado que hasta con la reforma constitucional del 94, que nos comprometimos a sacar una nueva ley de coparticipación, nunca lo hicimos. Por lo tanto tenemos potestades a nivel municipal se les otorgó con la reforma constitucional del 94, pero no se les dio la forma a partir de la cual se iban a fondear esos municipios. Por lo tanto, tenemos un desastre de alguna forma en el sistema tributario y que se tiene que modificar. O sea, necesitamos encontrar la forma para que esto cambie, porque esto hace que seamos cada vez menos competitivos a nivel internacional, ¿no? Obviamente. Che, y discutieron la justicia y hablar. No hay Bueno, discusión. mira, O sea, gran parte del problema que tenemos es que el sistema tributario se judicializa de alguna forma en aquellos casos en los que el contribuyente tiene la posibilidad de litigar. Y es todo un tema, porque es un costo el litigar impuestos en la Argentina. Entonces, la situación más sencilla que se presenta y que de alguna forma también habla de nuestro comportamiento como sociedad, es caer en la informalidad. Y ese es el claro. peor problema que se nos puede dar, porque nos pasa que en situaciones
tremendas como la que estamos teniendo hoy, ni siquiera sabemos dónde está la ayuda, ni cómo hacerle llegar ayuda directamente desde el fisco a los distintos ciudadanos, porque más de la mitad de la gente ni siquiera está formalizada, entonces no tenemos ni siquiera un registro, un padrón de datos como para poder ayudar a la gente, y eso habla de un Estado superdimensionado y fofo a la hora de reaccionar en momentos claves como este, tan rígidos, y que uno por ahí comparando con el resto de los países de la región, ve que la forma a partir de la cual se instrumentan las ayudas no tiene nada que ver con la burocracia que estamos sufriendo, y que toda la profesión de contadores en las últimas semanas estuvimos atrás de tratar de ayudar a la gente para sobrepasar este momento, con una burocracia que denota lo poco eficientes que somos a la hora de administrar nuestros recursos. Sí, ahí en el informe ese de PricewaterhouseCoopers había un dato que a mí me llamó la atención. Es la cantidad de horas que se requieren para las empresas para cumplir con los impuestos. Mi cálculo era que más o menos necesitabas trabajar los sábados 4 horas si vos quisieras hacer tus propios impuestos para poder llenar los papeles para poder pagar los impuestos. Sí. Por eso tenemos que contratar a los contadores. No, a ver, es una locura, yo siempre lo planteo, que en épocas como la que estamos viviendo, en la que toda la economía esté parada y que los estudios contables seamos los que más trabajo tenemos de alguna forma del resto de los profesionales, habla claramente de que la cosa está muy mal, porque nosotros en definitiva somos quienes hacemos los trámites, quienes tenemos que ser simplemente el nexo entre lo que dice la ley y lo que dice el contribuyente, pero nos hemos convertido en gestores y cobradores de impuestos del propio fisco, y hoy por hoy ni un monotributista puede de alguna forma trabajar sin el costo de un profesional que los esté asistiendo, porque es imposible pensar en la acumulación de impuestos municipales, provinciales y nacionales, que llevan a que sea totalmente ineficiente de alguna forma el hecho de iniciar cualquier negocio en la Argentina. Es un ancla, y eso es lo que tiene que cambiar de alguna forma. Espera, que acá me están pidiendo que fije el link para afiliación y no sé cómo hacerlo. Estoy tratando de averiguar. Alguien que me diga ahí cómo fijo esto. Bueno, por ahora lo publico, después vemos qué sale. Bueno, hablando de ese tema, una de las cuestiones que estamos viendo ahora es que esto con las nuevas reformas tributarias, etcétera, se ha complejizado más. Yo me acuerdo de haber estado con vos en un programa en La Nación, y vos lo que decías es, no solo eso, sino que los nuevos impuestos ni siquiera se entienden bien a qué van, el impuesto al dólar, por ejemplo. Claro. Contalo vos eso, te dejo que contes algo, como decías, Sí, a ¿por qué ver, se cobra? la verdad es que hoy por hoy al menos lo que podemos ver es que desde incluso en el gobierno anterior se creaban impuestos simplemente para cubrir los gastos sin respetar mucho determinadas cuestiones que en la Argentina hace tiempo no se vienen dando. Es decir, nosotros en el mes de diciembre, en la supuesta crisis, digamos, digo supuesta porque después, hoy por hoy, eso parece la panacea, digamos, al lado de lo que estamos Al lado de viviendo. esto. Se crearon nuevos impuestos y la verdad es que se incrementó 8 veces el impuesto sobre los bienes personales, o sea, impuesto al patrimonio, y se crearon impuestos para desdoblar el tipo de cambio, que es el impuesto país, que dicho sea digamos, que hay que tener en cuenta que es un impuesto que hoy por hoy está recayendo y que de alguna forma lleva a que este dólar, de alguna forma, que tienen que pagar incluso las personas que se encuentran en el exterior, esté cercano a los 100 pesos, digamos. Hoy por hoy cuando... Es una locura que a la gente que esté en el exterior parada ahí se le siga cobrando el impuesto, digamos. Sí, a ver, yo creo que habla más de la falta de gestión y de respuesta para resolver estos problemas, que de una cuestión
de fondo de alguna forma, con lo cual la verdad es que entiendo que ni siquiera se está pensando en poder sacar ese tipo de impuestos. Ayer hubo una sesión, la primera sesión en diputados, que lo que de alguna forma terminó aprobando es la exención para médicos, para gente del sistema de seguridad también, del impuesto a las ganancias, pero estamos hablando de que prácticamente lo que gana un empleado en relación de dependencia eh, y por el cual empieza a pagar ganancias, apenas hoy por hoy cubre la canasta básica para no ser pobre. Entonces tenemos ese nivel de locura en el que cobramos impuesto a la renta a personas que simplemente cubren sus necesidades, y esto es un problema histórico, pero el tema es que no vemos el punto ni el debate suficiente para que esto se revierta. Creo que nadie tiene la autoridad moral para poder plantear este tipo de reformas estructurales, y que nos hace que en momentos como los que tenemos, de una crisis sin precedentes, salir a flote sea cada vez más complicado. Por lo tanto, nuestra carga tributaria, que por ahí mucha gente confunde con el hecho de que uno está fomentando la evasión, es que este problema de la carga tributaria hace que todo lo que hagamos tenga un costo por encima del que debe tener, y hace que la economía no pueda recuperarse. Es decir, a partir de la elección económica que uno tiene que dar al momento de pagar impuestos, contratar gente, resignar ganancias, obviamente que el margen para resignar ganancias ya se perdió hace mucho tiempo en las pymes argentinas. Hoy tienen que elegir entre pagar impuestos o mantener a su gente trabajando sin despedirla, y no sabemos por cuánto tiempo más. Entonces, lo que falta son los mecanismos de reacción que tiene que tener cualquier sistema tributario para que en momentos como estos puedan subir o bajar la carga tributaria, y que vayan de acuerdo a la capacidad de pago que tengan los contribuyentes, y que hoy no se ve en ninguno de los impuestos que se recaudan en nuestro país. No, además tenés claramente un sistema tributario pensado para recaudar y nada más. O sea, es casi sin piedad. No hay explicación, o sea, nosotros muchas veces tenemos ¿no? debates filosóficos con colegas sobre qué quiere, sobre el impuesto país, si era un impuesto al consumo, si era un impuesto a la renta, un impuesto patrimonial, y la verdad es que es nada, un impuesto a estar en Argentina y de alguna forma a encontrarnos dentro de un sistema que lo que busca es exprimir de alguna forma. Ahí está, me perdí yo un poquito, me quedé clavado. Sí. No, a ver, es cierto eso, y hoy ya las discusiones están, yo siempre doy un ejemplo, el día que todos paguemos el 100% de ganancias, ya no hay progresividad ni regresividad ningún impuesto, porque ya está, ya cobramos todo, digamos, ¿no? En el fondo, el sistema tributario, cuando llega al 100% de tus recursos, ya está, no hay más progresividad ni regresividad. Con lo cual, uno podría decir que, pensándolo un poquito matemáticamente, si quiere, tangencialmente, a medida que te acercas a ese 100%, tu capacidad de tener un sistema tributario progresivo o regresivo se achica. O sea, vos puedes tener un sistema tributario progresivo, ¿sí? Vamos, por ejemplo, si en promedio, pongamos la presión tributaria del 30%. Entonces, algunos pagarán 15 y otros pagarán 65. Entonces, hay un 30. Ahora, si vos estás en 60, 70% para aquel que paga todos los impuestos, no hay espacio para la progresividad. Uno paga 87, 90 casi. Y además, tampoco depende de los ingresos, porque ya te das cuenta que... Bueno, y aparte vos puedes ser un tipo pobre del campo, perdón, un tipo pobre en el campo y pagar una presión tributaria del 90%, y un tipo rico y dedicarte a, no sé, a sistemas o a algún sector industrial y pagar 50 o 60, porque también pagas un montón, pero no el 90%. Entonces no hay un tema de cuánto ganas. Mira, ¿no? Yo creo que el principal problema es que no se termina definiendo la Argentina cuáles son las actividades que se va a dedicar a fomentar y cuáles se va a dedicar a castigar por alguna razón, sea cual sea. Imaginemos
que hoy Fomentar, yo te necesitamos digo, los dólares y la forma de obtener dólares para la Argentina en este escenario es volver a nuestra base, que es los productos agroindustriales que tenemos, el sí, sí, campo. sí. Pero si uno Es se va a analizar ese vertical de cómo está conformada, digamos, la cadena de ganancia de ese sector, claramente, hoy por hoy, con el propio desdoblamiento cambiario que hace que las exportaciones se tengan que liquidar a 60 y tengamos un desdoblamiento cambiario que hoy llegó a su máximo histórico de alguna forma, hace que esos impuestos que no son constitucionales, porque de alguna forma este desdoblamiento cambiario no tiene una ley que así lo prevea, digamos. Es particularmente desde el Poder Ejecutivo, la política que decidió tomar al respecto, hace que tampoco haya posibilidad de defensa y hace que el nivel de inseguridad jurídica que se genera para alguien que inicia un negocio en la Argentina sea prácticamente incomparable, porque imaginemos algún inversor que quiera en algún momento venir a invertir en Argentina y sí, bajo las reglas de juego que hoy tenemos, claramente cualquier decisión arbitraria por parte del Ejecutivo sin una ley que apruebe un impuesto que en claro. definitiva termina siendo el desdoblamiento hace que la rentabilidad no se pueda garantizar y que no se pueda proyectar nada. Lo mismo pasa con la emisión, o sea, cuando nosotros hablamos de la inflación que se genera vía emisión, la inflación es el impuesto más injusto que tenemos porque obviamente no considera ninguno de los principios básicos de la tributación y claramente es un impuesto sin ley. Por lo Claro, tanto, sí, 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 sí. es imposible el análisis objetivo sobre la viabilidad o no de ese tipo de impuestos y es algo a lo cual nos hemos acostumbrado. Yo creo que lo más terrible de alguna forma de nuestra economía es que nos vamos acostumbrando a lo que no debe ser. A Entonces lo que no estoy de acuerdo. nos acostumbramos a que la inflación sea creciente, nos acostumbramos a que un empleado que apenas cubre sus gastos pague ganancias, nos acostumbramos al desdoblamiento cambiario y nos acostumbramos a la inseguridad jurídica y al exceso de reglamentarismo que tenemos entre la resolución, la, la instrucción, la norma, el decreto, la ley. Entre lo que va de pandemia, más de 50 normas fueron publicadas relacionadas con impuestos de AFIP. O sea, en 2 meses, una por día, de alguna forma, salieron el boletín oficial sábado, domingo. Uno entiende porque estamos en una situación de alguna forma extraordinaria, pero ese nivel de reglamentarismo que hace que todo se genere en un ámbito de burocracia que no genera ningún tipo de valor para nadie, hace que claramente perdamos nuestra gran parte de nuestro tiempo y de nuestra capacidad de generar valor para cubrir los gastos de un Estado ineficiente en ese sentido. Nadie me puede venir a decir, por más de que seas estatista o de ninguna corriente política, que la burocracia sirve para algo. Y lo que Sí, sí, estamos sí. viendo es un exceso de burocracia que hace que claramente el interés de poder invertir y de poder subsistir luego de semejante crisis, hoy por hoy se note, las empresas quieren salir corriendo y es una situación muy compleja porque no tenemos las suficientes herramientas como para construir desde algún lugar, ¿no? Bueno, sí, mira, yo quería cambiar un poquito porque esto tiene un límite de tiempo, el Instagram, pero sí pensar hacia dónde debería una reforma tributaria. Eh, yo he trabajado bastante con la gente, en varios casos con provincias y estructuras tributarias, Uh -huh. y la primera cosa que uno piensa para hacer es, por lo menos, muchachos, simplifiquemos. Empecemos por simplificar y tener impuestos un poco más ordenados. Entonces, uno piensa, mi sensación es esta, lo primero que tenés que hacer es simplificar. Vos tenés hoy 165 impuestos según Nadine Argañarás, Sí. que es el que hace el arqueo de los impuestos a No, nivel y nacional. aparte es nuestro referente, o sea, nadie le discute nada, porque, o sea, es el No, único que está tratando de llevar de la ordenar cuenta de eso. esa locura. O sea, Total. todos estamos esperando su diagnóstico. Exactamente.
en un momento hubo varios cálculos, pero me gusta el de Nadine porque es primero lo que está haciendo es a lo bruto. Es cierto, nosotros una vez hicimos algún cálculo, limpiamos un poco ese informe porque ahí hay muchos impuestos que son parecidos entre municipio y Exacto. municipio, por ahí. Pero limpiándolo, igual estás en 110, 115 impuestos, es una locura. Eh, pero está muy bien el arqueo de los impuestos, que es importantísimo. Ahora, ¿cuánto ves? ¿Cuáles son los que recaudan? Tenés que, hay 11 impuestos, no 25, 11 impuestos que recaudan el 90% de todo lo que se recauda en Argentina, sumando nación, provincia, municipio. Entonces, ya de por sí decís, mira, muchachos, sería mucho más fácil para todos si simplificamos esto en pocos impuestos. Si Totalmente. Pero, eliminemos ingresos brutos, sumémoslo a una especie de IVA mochila, si querés, y usemos la misma declaración jurada y presentamos la misma que le mandás a la FIP, se la mandás a la provincia y listo. Ya te ahorraste un montón de papeleo en el medio. obvio, pero eso tiene que ver con un sistema bastante perverso que tenemos, que es de mentirnos. Nos Claro. mentimos, es decir, al desdoblar, por ejemplo, los impuestos al trabajo, entre aportes y contribuciones, es el mismo impuesto que va a la misma caja, pero, o sea, al desdoblarlo, lo que hacemos es compararlo y decir, no, el impuesto al trabajo está en rangos similares a lo de... Es mentirnos, o sea. Lo mismo con los impuestos municipales, pero yo creo que esto tiene que partir, si vos me decís desde dónde tiene que partir esto, desde una nueva ley de coparticipación en la que se vuelvan a consagrar nuestros principios básicos que se mandan en nuestra Constitución. Nuestra Constitución, de alguna forma, tiene la receta para todo. Tiene la receta a partir de la cual los impuestos que son nacionales y las potestades que tiene el Congreso para poder ponerlos en marcha. Lo mismo para las provincias. Cuando nosotros arrancamos a analizar la ley de coparticipación, que, o sea, es previa a la reforma del 94, lo que nos encontramos es que claramente hay una serie de delegaciones, en muchos casos impropias, entre las provincias y la nación, porque los Sí. recursos iban y van. Y si uno trata de analizarlo, tenemos impuestos nacionales con asignación específica, impuestos nacionales directos e indirectos, Sí, sí, sí. impuestos provinciales. Con lo cual, a ver, cuando aparece el impuesto al valor agregado, este se había de alguna forma impuesto para reemplazar lo que era el impuesto a las actividades lucrativas, que es lo del El impuesto sobre primer los ingreso bruto. el primer ingresos brutos. El Y primer ingreso luego, bruto. como no alcanzó esa caja y se tenía que empezar a aumentar el gasto del sector público, se volvió a incorporar el impuesto sobre los ingresos brutos. Luego, ese impuesto empezó a tomar tasas y a subir las tasas porque claramente eso nunca fue suficiente, llegando a hay actividades relacionadas con lo que son la actividad financiera y de determinadas compañías de seguros, por ejemplo, que está Sí. 7% del No, valor es de una venta, locura. o sea, es una locura. Y además Con un lo cual, impuesto hiper distorsivo, ¿no? Te distorsiona distorsivo y que completamente. aparte genera inflación, porque es esa visión romántica de que los impuestos, hay impuestos que se trasladan al precio y hay otros que no. Claramente todos los impuestos, ya está confirmado, se trasladan al precio. Se Entonces, traslada donde cualquier se tasa, traslada hasta que alguien no lo puede trasladar más. Pues obviamente hay que imponer los exacto, impuestos. exacto, pero digo, cualquier tasa de cualquier municipio que se termine lo termina pagando el cliente de alguna forma. No, obviamente. Bueno, por eso yo siempre digo que acá estaba tratando de buscar, a ver si se ve en mi computadora, lo que es el plano de la coparticipación. Lo tenía por Es un laberinto, exactamente. Para que se entienda el lío que es la coparticipación federal de impuestos. Porque ya han estado, son normas que se aprobaron sobre normas, modificando otras normas, etc. Hay un trabajo, ahora no recuerdo de quién era, pero bueno, de los 90, que habían tratado de estimar cuál es la razón por la cual cada provincia recibe lo que recibe en la coparticipación. O sea, cuál es la variable explicativa, porque supuestamente la coparticipación está armada en base a los ingresos No, y en por base per a cápita, una foto una del foto, año 88. Yo tenía 88. 3 años cuando se sacó Claro, esa foto y luego fue teniendo modificaciones, pero nunca se volvió a juntar los no, consensos necesarios para poder aprobar una ley distinta. que no existen. Bueno, pero es más, este trabajo trataba de estimar si
esa fórmula, esa foto del 88, que decía la coparticipación, porque había una serie de indicadores, era real. Y cuando se hace el estudio, se descubre que este paper lo que informaba es que no era cierto. O sea, la razón por la cual se distribuyó la coparticipación en la ley del 88 era por la pobreza, para ayudar a... Bueno, Exacto, no. para ayudar a las provincias más pobres. Bueno, Y la variable más explicativa en realidad que tenía más peso era la cantidad de diputados y senadores que tenían por habitante en representación en el Senado. O sea, en el fondo, la foto del 88, hay un montón de variables que no explican nada, que simplemente están para la ley, y lo que explica realmente por qué se compone así la coparticipación era el poder político que tenían las provincias, y te vas a dar cuenta cómo funciona. Básicamente, las provincias de ingresos medios son las que más reciben y terminan recibiendo más, perjudicando a la de ingresos más altos y a la de ingresos más bajos. O sea, fue exacto, toda la una... provincia de Buenos Aires, el fondo del conurbano, ese tan famoso que iba, venía, que lo peleaban, que lo judicializaban, lo que fuera, de alguna forma viene a compensar lo que deja la provincia de Buenos Aires para el resto de las provincias en un sistema colaborativo muy extraño, porque aparte recordemos que cuando en la década del 90, cuando se envían las potestades sobre la seguridad, la salud y la educación a las provincias, es decir, dejan de ser nacionales y pasan a ser provinciales, claramente se les dio la potestad para que las 24 jurisdicciones tomen decisiones respecto a sus sistemas y a la contratación o no en función a no un criterio único. Por lo tanto, ahí fue, digamos, de alguna forma el génesis para que cada una empiece a cortarse sola en función a de dónde sacar la plata para cubrir esos gastos, porque lo Claro. que venía por la recaudación a nivel nacional nunca terminaba siendo suficiente, porque cada gobernador empezaba a sumar más gente, más gente. Yo soy chaqueño, vengo de una provincia en la que el 70% de la población viene del sector público, o sea, no hay incentivos para generar empleo privado, siendo una de las tierras más fértiles de todo el país. Pero lo que hace el sistema público en este caso es coartar de alguna forma todo lo que es el emprendedurismo, y las provincias terminan formando a su sociedad para que trabajen dentro del sistema y público, y no se incentiva el desarrollo privado, porque claramente está relacionado con una cuestión mucho más política que de desarrollo Claro. productivo, que tenemos las cosas para poder hacerlo, obviamente. Exactamente. Por eso, sí, yo creo que ahí ya tenemos dos puntos claves para una reforma tributaria. Una es simplificación del sistema, otra es la coparticipación federal, que ahí es cierto que debido a cómo se armó la ley, es muy difícil de modificar legalmente. Hay que pensar, hay algunos mecanismos que se han pensado en su momento, porque tiene que Yo aprobarlo la creo que el nación y todas las pacto provincias. fiscal que había encarado en su momento Rogelio Frigerio, que hoy por hoy, pero ese Quedó pacto muerto. fiscal de alguna forma era pero a ver, seguía siendo un Era un parche, ¿no? Pero inicio. era un inicio de, bueno, vamos a empezar con la ley de coparticipación volver a ver, a plantear una ley de coparticipación que respete de alguna forma lo que somos como país en los papeles, porque hoy por hoy todo el mundo está dependiendo de el grado de coparticipación que se pueda tener, y claramente la simplificación es el paso primordial para poder ir hacia una reforma. Pero para mí, intentar como se intentó quizás hacer modificaciones periféricas sin llegar al problema de fondo que es en el que las provincias vuelvan a ordenar su estructura de gastos, y que se comprometan a mantenerla, a no aumentarla al menos, que ni siquiera eso puede estar pasando. Yo creo que nada de lo que desde la teoría se pueda proponer va a ser suficiente. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que esos dos puntos son la simplificación, la coparticipación federal y después, naturalmente, una reforma tributaria de orden de impuestos, ¿no? Y con tendencia a bajar, porque lo otro que hay que hacer es bajar los impuestos, porque hasta ahí estamos ordenando el despelote que tenemos. El siguiente paso es empezar a Pero bajar los, aparte, pero creo bajar que los impuestos, a mí por ahí las definiciones genéricas, en el sentido de tenemos que bajar todos los impuestos, bueno, al menos elijamos a qué nos vamos a dedicar. Por ejemplo, sí, cuando había salido la ley de economía del conocimiento, tiene un montón de incentivos fiscales. Para mí, sin que pase la pandemia,
el problema, de alguna forma, de fiscal en la Argentina se iba a hacer sectorialmente, es decir, tomar las distintas Sí, economías y poder ir dando incentivos particulares en función de lo que queremos desarrollar. Si yo quiero desarrollar la tecnología o la investigación y el desarrollo, bueno, fomentarlas mediante incentivos fiscales, sabiendo que ya estábamos en niveles de presión fiscal muy altos. Como siempre digo, si uno lo considera en función a que el 50% de la economía está en negro, ese porcentaje va mucho por encima de lo sí. que normalmente sale en cálculos de la OCDE Cuestión o de tributaria, sí. cualquier otro organismo. Pero digo que sectorialmente, para mí, podría ser un camino para justamente identificar cuáles son las economías en las que somos eficientes o no, o las queremos desarrollar, y en función a eso dar las ayudas correspondientes. Sí. La verdad es que yo no Sí, me voy a poner a defender impuestos de nadie de alguna forma, para que le bajen los impuestos a gente que nunca pagó, pero sí lo que me doy cuenta es que hoy por hoy es un ancla muy importante y que en estos momentos es mucho más pesada que en otros, ¿no? bueno, yo estoy de acuerdo con algo de eso. Mi sensación es que cualquier reforma tributaria va a tener que ser de estas características. Va a tener que decir, miren, hasta aquí pagamos esto. Nos estás matando con los impuestos de aquí. Ahora, toda la nueva producción, todos los nuevos sectores que perezcan, bueno, van a pagar otra cosa. Entonces, por lo menos, si lo que está se sostiene así, esta porquería que tenemos funciona. Pero vos, empresario, si aumentás tu producción en 10%, ese 10% es para vos con una presión tributaria muy chiquita. Y así ir matando de a poco el viejo esquema, ¿no? Me parece que esa idea, y algo que lo que vos lo estás diciendo algo parecido, pero sectorialmente, pensándolo sectorialmente, me parece que es un approach adecuado. Así, bueno, mira, está bien, esto está así, pero ahora la nueva cosecha viene así. La cosecha de soja la dejamos como está. La de los nuevos, el aumento lo hacemos así. El sector tecnológico, otra presión tributaria. Total, es nuevo. Sí, y con una búsqueda de por ahí de repartir el peso, ¿no? De revisar exenciones, de revisar por qué Claro. seguimos con cuestiones que son irritantes y la gente dice, ah, bueno, por eso no recauda tanto. El tema de que la justicia sea un sector que todavía no termina pagando impuestos, que simplemente los nuevos jueces estén pagando, hasta se les genera unas inequidades internas, es decir, los nuevos jueces pagan, pero después todo el sistema de justicia Obvio. no lo pagan, los diputados pagan solamente por un porcentaje ínfimo de su sueldo, el 40%, el resto ellos mismos excluyen desde la base imponible Ah, no sabía eso. ¿Cómo es eso? conceptos, sí, o sea, ellos tienen conceptos tipo viáticos que no los consideran y que cualquier empleado sí los tiene que considerar, lo que es no me acuerdo cuando les pagan por, Sí, por no vivir en su provincia, no me sale sí, la sí, sí, palabra. expatriado, no sé, sí, Destierro. es tierra, es tierra. Bueno, todos esos conceptos no están grabados. Después hay otras provincias que de forma individual, en contra de la Constitución, como la provincia de La Pampa, decidieron no grabar determinados conceptos en el impuesto a las ganancias. Entonces, claramente no hay ni siquiera un criterio que nos unifique y que nos haga iguales ante la ley. O sea, claramente, para mí el sistema tributario argentino lo tenemos que tirar a la basura y empezar de Bueno, cero, sí, sí, sí. pensando claramente un sistema progresivo. Irlanda, con un sistema de fomento de las inversiones, bajando las tasas de actividades de alto valor tecnológico, logró despegar y convertirse en una de las economías más pujantes de todo el mundo. La cuestión tributaria, cuando el 50% de tu tiempo y del mío lo dedicamos a los impuestos en la Argentina, claramente necesitamos revisarlos y llevar una contabilidad mucho más ágil respecto a cuándo usarlo, cuándo cobrarlos, en qué momento, y cómo fomentar a partir de exenciones o incentivos determinadas actividades que sean de alto valor estratégico para el desarrollo de un país. De lo contrario, estaremos cayendo cada vez en una decadencia mayor. Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, el caso de Irlanda claramente es uno de los casos a seguir. Irlanda es una gran reforma tributaria y con el tiempo hoy ya le quedó ese sistema tributario, ¿no? Pero al principio tuvo que dar unos pasos importantes y creo que ese es lo que debe hacer Argentina, porque además una particularidad de lo que estamos viendo en Argentina es que ya no tiene mucho espacio, no es que podemos esperar 10 años para una reforma tributaria, tenemos que hacer, estamos a No, 3, y 4 aparte, años, tenés que hacerlo. fíjate que ahora que se Perdón, está o discutiendo la el impuesto a alternativa la es perdón, o la alternativa es terminar una crisis general y ahí en la crisis general hacemos lo que siempre hacemos, una grande reforma y cuando las cosas empiezan a salir bien de nuevo, volvemos a romper todo, porque ese es el esquema Pero argentino. fíjate que el sistema tributario argentino, que la mayoría fue creado en otro mundo, o sea, en la década del 90 ya pasaron más de 20 años y nosotros seguimos manteniendo cosas que claramente no tienen nada que ver con nuestro mundo de hoy, o sea, nada que ver, pero digo, lo que también pasa es que no tenemos margen para crear nuevos impuestos. El propio Obvio. presidente en la última entrevista o al menos en la última entrevista que yo vi que dio, Puede decir plantea que que le cobramos impuestos a tantas cosas que ya no queda nada es que ya no para queda, cobrar. el hecho él lo dice, plantea, mira, el impuesto a la riqueza es una contribución por única vez, porque de lo contrario sería confiscatorio, porque se iría perdiendo parte del patrimonio. Lo que él está diciendo es, nosotros ya cobramos el impuesto sobre los bienes personales, entonces no podemos compararnos hoy por hoy con España que quiere crear un impuesto al patrimonio, porque nosotros ya lo tenemos. Y en el mes de diciembre se multiplicó por 8 la tasa, por 8, con lo cual Claro. es una locura, porque claramente habla del grado de inseguridad jurídica. También hay que decir una cosa, con este desdoblamiento cambiario que hay, esa multiplicación por 8 de la tasa hace que la tasa efectiva que se termina pagando en dólares termine siendo muy similar a la que tenía el gobierno de Macri. Antes. Entonces, es tan complejo analizar el sistema tributario argentino que claramente ni siquiera sabemos cuánto vamos a cobrar de lo que están aportando o de lo que se está aprobando en una ley, porque hasta el momento en el que se genere el pago, en la Argentina te pasó medio mundo Mil por cosas, encima. claro. Bueno, vos sabés que hay un dato, una vez un embajador me dijo, un embajador, creo que el de Bélgica, me decía, Argentina debería cambiar el año fiscal, porque Argentina es el año fiscal de enero a diciembre, y el problema es que Argentina, la verdad es que entre enero y diciembre puede pasar cualquier cosa. Digamos. Entonces, él comentaba que por ahí lo mejor era empezar de abril a marzo, porque dice, bueno, porque en el fondo Argentina sigue siendo un país agropecuario, básicamente importa la cosecha, tenés un año buena cosecha y la economía anda más o menos bien, tenés un año mala cosecha y la economía anda más o menos mal, en principio, porque pueden pasar mil cosas. Entonces decía, bueno, ¿por qué no hacen el presupuesto cuando saben más o menos cuánto van a recaudar? Que es a partir de abril, más o menos. Exacto. Eh, Que ya eh, sabes si te llovió para la cosecha gruesa, si como lo que lo que tuviste que. recauda. Sí, Entonces, el Estado ya sabe cuánto es el presupuesto, pero acá Argentina hace el presupuesto para enero, diciembre, en septiembre, cuando todavía ni se sembró, después te viene la crisis, sequía, lo que fuera, y todo tu presupuesto termina al divino botón y terminas modificando el presupuesto por decreto, como el que acaba de sacar ahora Santiago Cafero la semana pasada, que básicamente se le da todo el poder de hacer lo que se le cante con el presupuesto. Y sí, justamente son ese unas tipo de cosas. delegaciones eh, después genera muchos problemas, porque después encontrás una empresa que puede judicializar eso y la creación de. Entonces, y en el mientras tanto las que no pudieron no lo hacen. Pero volviendo al tema este que planteas del año fiscal, es muy interesante, pero también denota que la Argentina siempre tenemos como la culpa o no nos sentimos bien de alguna forma, o parece que está mal que nuestra plataforma sobre la que se sustenta toda nuestra economía sea el campo. Parece que nos Claro. cuesta admitir eso y por eso lo castigamos permanentemente. Lo castigamos con devaluaciones asimétricas, lo castigamos con un montón de cuestiones en vez de cuidarlo. Hoy por hoy, el campo en la Eh, Argentina tiene un valor estratégico muchísimo más importante que el que lo podía tener hace 2 años atrás, porque el resto de las industrias empiezan a caer, lo empezamos a ver en nuestro claro. trabajo y de nuevo volvemos a nuestras raíces. Entonces, si nosotros no logramos fortalecer esos cimientos en pos de que podamos, a partir de lo recaudado,
solucionar o invertir en otras industrias para mejorar lo que estamos vendiendo al mundo, claramente nuestro esquema va a ser esto, ¿no? Que es un esquema confuso y sobre todo completo. sin seguridad jurídica. Bueno, te voy a dar último dato sobre el tema fiscal y vamos cerrando. Estados Unidos tiene el año fiscal de acuerdo a la cosecha. Estados Unidos. Porque es de septiembre a agosto, de agosto a julio, septiembre a agosto, no recuerdo bien. Justamente por eso. Pero bueno, mi sensación, estoy totalmente de acuerdo con vos aquí, que es un lío fiscal y cuando uno empieza a necesitar la coparticipación, la cantidad de impuestos, si alguna vez alguien ha trabajado a nivel fiscal, se va a dar cuenta que el tema es tan complejo que después vas a la FIP y la FIP te dice no tenemos gente. ¿Por qué no tenemos gente? Porque tenemos tantos impuestos que es perseguir que imposible tampoco seguirlo. Así que se arma más lío, se ponen restricciones que hacen ruido al divino botón. Ese es un no... tema, o sea, la administración tributaria, la administración en sí es un tema para 5 años más. más. Pero a grandes rasgos lo que empezás a ver es que tenés impuestos que no sirven para recaudar, ya no sirven para recaudar, se inventaron, y que solamente sirven para trabar alguna norma porque algún inspector si te verifica siempre hay problemas, etcétera, ¿no? Entonces, de esos 165 impuestos que solamente sirven para trabar cosas. Así que yo creo que para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, me parece que está bueno como resumen entender esto. La reforma tributaria completa implica la reforma a la coparticipación, simplificación tributaria y algún esquema de dar por muerto lo viejo y empezar con lo nuevo, de alguna, así seas por sectores o lo que fuera, para bajar la carga tributaria, por lo menos lo que se viene hacia adelante, ¿no? Exacto. Para fomentar, yo creo que la reconstrucción de la Argentina luego de esta crisis, que no sabemos hasta dónde va a llegar, tiene que venir de la mano de una reforma y necesitamos que se haga un mea culpa respecto a lo que se vino haciendo en los últimos 30 años en el sistema tributario y se replanteen cómo generar valor y cómo fomentar el desarrollo de las actividades. Es clave, el sistema tributario es clave para la recuperación de la Argentina. Totalmente de acuerdo. Y además, lo único que me preocupa es que la política no lo está viendo. O sea, vos hablas con los políticos, todos te dicen que debería ser, pero nadie está pensando realmente en este tema. Y eso es lo que en realidad venimos a discutir vos y yo en este momento, ¿no? Tratar de meter este tema como un objetivo de la política también. Sí. Así que bueno, vamos terminando. Para la gente que está escuchando, acuérdense que hay que afiliarse cuanto antes, porque estamos al borde de tener 2.000 afiliados y me encantaría. Bueno, excelente. Ser hoy sería óptimo, ¿no? Excelente y que se generen estos espacios de debate, de diálogo para conocer e imaginar una Argentina distinta son fundamentales para